Los creyentes interceden por los demás. Hechos 12, del 1 al 19. En esta ocasión veremos una hermosa historia de lo que le pasó al apóstol Pedro cuando los hermanos de la iglesia en Judea se unieron para ayudarle, intercediendo por él ante Dios en oración. Interceder es hablar en favor de alguien, para liberarlo de un problema o para procurarle un bien. Así que la oración intercesora es cuando oramos a Dios en favor de otros. Al principio le sucedió algo muy triste a Pedro, pero después veremos algo muy hermoso que Dios hizo utilizando a los discípulos. Somos fuertes cuando estamos juntos y unidos. Recordemos que en el tiempo de la iglesia naciente, los discípulos enfrentaron gran persecución, pero pese a todo, ellos seguían adelante predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, y así la iglesia seguía creciendo. En aquel tiempo había un rey, Herodes, que no amaba a Jesús y que odiaba a los creyentes. Apresó a muchos y los maltrató. Un día arrestó también a Pedro y lo metió en la cárcel, y puso a 4 grupos de 4 soldados cada grupo a vigilarle. Es decir, 16 guardias vigilaban a Pedro para que no escapara. Incluso lo encadenaron entre 2 guardias, para que no tuviera la menor oportunidad de escapar. Aquel rey malo tenía la intención de hacer gran daño a Pedro al siguiente día. Solo un milagro podía liberar a Pedro. Lo que el rey no sabía era que muchos creyentes estaban orando constantemente a Dios por Pedro. Los creyentes estaban en oración día y noche para que Dios le liberara. ¿Recuerdan cómo se le llama a este tipo de oración? La oración intercesora. Decimos que intercedemos cuando oramos a Dios fervientemente por otras personas. Así que mientras Pedro dormía entre 2 soldados en la cárcel, la iglesia intercedía por él. De repente, resplandeció una luz brillante en la celda donde estaba Pedro y apareció un ángel de Dios. Le dio a Pedro unas palmadas para despertarlo. El ángel dijo: «Levántate pronto. Ponte las sandalias y la capa porque nos vamos. Anda, sígueme». Entonces las cadenas que sujetaban a Pedro se rompieron y cayeron. Entonces él se levantó y siguió al ángel sin entender lo que pasaba. Todo sucedía tan rápido que le parecía que estaba soñando. Pasaron delante de los soldados que los vigilaban y por los otros guardias que estaban a la entrada de la cárcel, sin que ninguno de estos viera nada. El portón principal de la cárcel se abrió por sí solo y el ángel y Pedro salieron sin ningún problema. Caminaron algunas calles y de repente el ángel desapareció. En ese momento, Pedro reaccionó y entendió que Dios le había enviado un ángel para liberarlo de la cárcel. Estaba sano y libre, no estaba soñando. Enseguida fue a la casa donde estaban orando por él los hermanos de la iglesia. Una jovencita llamada Rode fue a ver quién llamaba a la puerta y escuchó que era Pedro. Pero estaba tan contenta y emocionada que fue corriendo a contarles a todos que Pedro estaba ahí, que se olvidó de abrir para que entrara en la casa, dejándolo en la puerta. Cuando Rode les contó quién estaba a la puerta, los hermanos no le creyeron. Mas Pedro siguió llamando a la puerta. Cuando le abrieron y lo vieron, todos quedaron muy sorprendidos y se llenaron de alegría. Entonces Pedro hizo señales para que callasen y poder contarles cómo el Señor lo había rescatado de la cárcel. Los creyentes estaban muy agradecidos con Dios porque Él había respondido a sus oraciones de intercesión por Pedro. En la Biblia hay un versículo muy hermoso que nos habla de la importancia de la oración intercesora y que haríamos bien en memorizar y ponerlo en práctica. Santiago 5:16 dice:
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sin duda hoy tenemos muchos hermanos, familiares, amigos, autoridades y personas por las cuales interceden en oración. Podemos orar también por la iglesia que actualmente es perseguida. ¿Por quiénes intercederás en oración el día de hoy?